Cuando las hojas de los robles caían y el suelo se cubría lentamente de una escarcha densa, comenzaba una transformación silenciosa en el corazón de Europa medieval. La luz del sol se desvanecía más temprano cada día, y los campos que una vez estuvieron verdes y llenos de vida quedaban convertidos en un manto grisáceo de tierra endurecida. Era el anuncio de algo más que un cambio estacional. Era la llegada de una amenaza ancestral, el invierno. Pero lo que muchos olvidan es que este enemigo no distinguía entre nobles, campesinos o animales, porque ni siquiera ellos, los compañeros fieles del hombre, los habitantes silenciosos de los bosques o los guardianes de los establos, estaban a salvo. A medida que el frío se intensificaba, los animales domésticos, fundamentales para la vida en las aldeas, empezaban a mostrar señales de sufrimiento. Las gallinas, que tanto valor tenían por sus huevos, reducían su postura acurrucadas bajo techos improvisados. Las vacas, motor silencioso de la economía agrícola, mugían más bajo, temblando en los rincones de establos construidos con madera y paja, sin aislamiento, sin calor. Y los caballos, tan esenciales para el transporte y la labranza, perdían peso rápidamente al disminuir las raciones de alimento. La vida campesina medieval giraba en torno a los ciclos naturales, y los animales eran tanto herramientas como compañía. Pero cuando el invierno golpeaba con furia, esa interdependencia se ponía a prueba. La alimentación escaseaba. El pasto, cubierto de nieve, se volvía inaccesible. Los campesinos almacenaban heno durante el verano, pero muchas veces no era suficiente. Se establecían prioridades. Algunos animales eran sacrificados antes de que llegara la nieve, no por crueldad, sino por necesidad. Era imposible alimentar a todos. La carne se salaba y se colgaba en las despensas. Así, las cabras más viejas, los cerdos enfermos o las ovejas sin crías se convertían en reservas para sobrevivir. Los animales no eran testigos pasivos. Ellos también sentían el cambio. El pelaje se volvía más denso. Las aves migraban hacia regiones más cálidas. En los bosques, los ciervos descendían en busca de alimento, poniendo en riesgo su vida ante trampas y cazadores hambrientos. Los lobos, en cambio, se acercaban a los poblados, atraídos por el olor de los desperdicios y la desesperación. Se registran relatos de jaurías merodeando los límites de aldeas remotas, aullando bajo la luna invernal, no por caza, sino por hambre. En los monasterios, los monjes registraban los estragos del invierno con un estilo sobrio, casi resignado. Se referían al sufrimiento de los animales como parte del castigo divino, una purificación del alma y del cuerpo. Se oraba por las bestias, se les bendecía antes de las heladas más severas, esperando que eso fuera suficiente para protegerlas. Pero no lo era. El frío era despiadado. Las mulas de carga, que transportaban leña y provisiones a través de caminos nevados, sufrían heridas en los cascos. Sin herraduras adecuadas, muchas quedaban inmovilizadas. Los perros pastores, leales guardianes de los rebaños, enfrentaban la intemperie con valentía, pero también caían presa del agotamiento y las enfermedades respiratorias. Y aún así, los hombres y mujeres del medievo dependían de ellos, como se depende de un hermano silencioso. Pero el sufrimiento animal no solo ocurría entre los domesticados. En lo profundo de los bosques medievales, la vida salvaje seguía un ritmo cruel. Los zorros, al no encontrar roedores bajo la nieve, eran vistos hurgando entre los desperdicios humanos. Los jabalíes, normalmente esquivos, cruzaban campos abiertos en busca de raíces congeladas, y las aves rapaces, en lo alto, extendían su radio de caza,
observando con hambre cada movimiento. Era un tiempo en que la naturaleza misma parecía volverse en contra de todos. Las tormentas de nieve cegaban los caminos. Los ríos se congelaban, interrumpiendo rutas de comercio, y en los corrales, el silencio se volvía cada vez más frecuente. Animales que la noche anterior mugían o balaban, ya no estaban allí al amanecer. Los niños lloraban al verlos rígidos, cubiertos de escarcha. Los adultos los arrastraban en silencio. No había tiempo para duelo, solo para continuar. La arquitectura rural ofrecía poca protección. Los establos, construidos con técnicas rudimentarias, apenas mantenían el calor. A menudo, los campesinos dormían junto a sus animales más valiosos dentro de la vivienda para compartir el calor corporal. Las casas de los más pobres eran una sola habitación con una vaca, una cabra y la familia compartiendo espacio, no por afecto, sino por supervivencia. Y aún así, había esperanza. En cada rincón del mundo medieval surgían gestos de compasión. Se tejían mantas para los potros recién nacidos, se colocaban braseros improvisados en los establos, se cantaban canciones a las vacas mientras se las ordeñaba, como si las palabras pudieran ahuyentar al invierno. Se compartía el último puñado de grano con un pájaro herido, porque aunque el invierno lo cubría todo con su manto de muerte, la vida resistía. Los nobles también enfrentaban retos con sus animales. Los caballos de guerra, orgullo de cualquier castillo, necesitaban cuidados intensivos para no sucumbir al frío. Se les alimentaba con avena y se les abrigaba con mantas de lana gruesa. Los halcones de caza eran guardados en torres especiales, con fuego constante y vigilancia diaria. Incluso en el lujo, la amenaza era real. Un invierno particularmente duro podía diezmar una caballeriza completa. La medicina veterinaria era casi inexistente. Las enfermedades que atacaban a los animales en el invierno eran muchas veces vistas como castigos divinos o resultado de brujería. Se recurría a remedios a base de hierbas, ungüentos, rezos. Si un animal se recuperaba, era un milagro. Si moría, era la voluntad de Dios. Así de frágil era el equilibrio entre la vida y la muerte. Pero el invierno no era solo sufrimiento, también era un momento de introspección. Durante las noches largas, a la luz del fuego, se contaban historias de animales mágicos que protegían las granjas, lobos blancos que guiaban a los viajeros perdidos, gatos negros que traían suerte si se les alimentaba bien. Incluso las leyendas encontraban su espacio entre la realidad helada, porque los hombres medievales sabían que en los relatos también se encontraba calor. Conforme los meses pasaban, el hielo se hacía más espeso, las ruedas de los carros se detenían, los techos colapsaban bajo el peso de la nieve, los gritos de los animales se volvían ecos lejanos, el mundo parecía estar en pausa, una pausa tensa, dolorosa. Solo los más fuertes, los más astutos, los más protegidos, sobrevivían. Y sin embargo, cada año, el invierno llegaba de nuevo, conocido, temido, ineludible. Cada generación aprendía a su manera cómo enfrentarlo. Y en esa batalla silenciosa, los animales eran parte esencial, no solo porque sostenían la economía o proporcionaban alimento, sino porque, en su resistencia, mostraban algo profundo del espíritu humano, un reflejo de lo que significaba estar vivo, luchar y esperar la primavera. A pesar del sufrimiento, nunca hubo resignación total. El invierno era cruel, pero también era parte del ciclo, y quienes compartían su peso, hombres, mujeres, niños y animales, formaban una comunidad silenciosa, unida por el frío, porque ni ellos estaban a salvo, pero todos resistían. En el corazón del invierno medieval, la vida se reducía a un acto constante de resistencia. Para los animales,
Tanto los domesticados como los salvajes, cada día representaba una lucha silenciosa entre el instinto y la adversidad. No había lugar para la fragilidad. El mundo helado no perdonaba errores, y mientras los humanos se resguardaban entre paredes de piedra y techos de paja, sus compañeros de cuatro patas enfrentaban las consecuencias del frío con menos recursos y sin voz. Los animales domésticos eran los primeros en enfrentar la crudeza del clima. Eran indispensables, sí, pero eso no los hacía inmunes. Las vacas, a menudo vistas como símbolos de abundancia, eran el centro de la subsistencia rural. Sin embargo, una vaca débil podía significar una familia en peligro. El ordeño en pleno invierno se volvía una tarea dolorosa. Las ubres se congelaban, se agrietaban y muchas veces se infectaban. El calor de las manos humanas no siempre era suficiente para impedirlo. En ocasiones, la leche salía con sangre, una señal de que el animal estaba al límite de sus fuerzas. Los cerdos, animales robustos por naturaleza, se alimentaban de restos, raíces y lo que pudieran desenterrar del suelo. Pero cuando la tierra se congelaba, ni sus poderosos hocicos podían ayudar. A falta de alimento, se volvían agresivos, se atacaban entre ellos. Algunos campesinos contaban cómo, durante inviernos extremos, era mejor sacrificar al cerdo antes de que muriera de hambre o enfermedad, porque incluso la carne de un animal famélico tenía más valor que su agonía. Los caballos, sobre todo aquellos destinados al arado o al transporte, sufrían un desgaste lento pero constante. Las largas caminatas sobre caminos cubiertos de hielo erosionaban sus patas. Sin herraduras reforzadas, resbalaban y se lesionaban. Un caballo caído era una tragedia. Su recuperación era improbable. En muchos casos, eran abandonados, porque levantar un cuerpo de cientos de kilos sobre hielo era una tarea casi imposible sin herramientas adecuadas. No todos los animales eran tratados con la misma atención. Las ovejas y las cabras, menos valoradas que las vacas, solían quedar relegadas a los bordes del establo. Las corrientes de aire helado las alcanzaban con más fuerza. Las crías recién nacidas morían en pocas horas, si no eran envueltas con trapos o colocadas cerca del fuego. Se improvisaban cunas de madera llenas de heno, pero era un lujo que pocos podían ofrecer. Y en muchos casos, la madre misma, debilitada por la falta de alimento, no tenía fuerzas para cuidar a su cría. Las aves de corral sufrían en silencio. Las gallinas, cuando dejaban de poner huevos, eran vistas como una carga. Muchas veces eran sacrificadas y cocinadas, pero incluso su carne, tras semanas de frío y hambre, no ofrecía el mismo valor nutricional. Las ocas, los patos, incluso los pavos, introducidos en algunas regiones tardíamente, caminaban en círculos dentro de recintos helados, buscando calor entre ellos. El aliento se condensaba en sus picos, la escarcha cubría sus alas, pero no todo sufrimiento provenía de la naturaleza. El hombre, en su intento por sobrevivir, a veces se convertía en amenaza para sus propios animales. La desesperación llevaba a la sobreexplotación. Las bestias de carga eran obligadas a transportar leña durante horas, sin descanso, sin protección. Los perros eran lanzados al monte a perseguir presas invisibles, en un esfuerzo por conseguir carne fresca, y cuando no lo lograban, eran golpeados, reprendidos, no por maldad, sino por desesperación. Los métodos de cuidado eran primitivos. Se creaban cataplasmas con barro caliente, se frotaban los lomos con grasa animal para evitar el congelamiento. Algunas comunidades más organizadas construían refugios subterráneos, excavados en laderas de colina, donde el calor se mantenía más constante.
Allí se colocaban los animales más vulnerables, los potros, las ovejas preñadas, los perros enfermos. Sin embargo, no todos podían acceder a este tipo de refugio. La mayoría simplemente sobrevivía como podía. En los monasterios, algunos monjes con conocimientos rudimentarios intentaban cuidar a los animales con plantas medicinales. Usaban lavanda, tomillo e incluso ceniza mezclada con agua como antiséptico. Se escribían tratados breves sobre el cuidado de animales en invierno, pero eran pocos los que los leían. La sabiduría se transmitía oralmente y a menudo se mezclaba con superstición. Se creía que colgar ramas de enebro sobre la entrada del establo alejaba a los malos espíritus. Algunos ponían una cruz de cera en la frente de la vaca más vieja, esperando que su resistencia se contagiara al resto. Mientras tanto, los animales salvajes seguían sus propios caminos. En los bosques, la selección natural se volvía más cruda. El zorro, que durante el verano podía cazar sin problema, se volvía carroñero. Seguía el rastro de muerte, un cordero caído, una gallina extraviada, incluso restos humanos si los encontraba. Se han documentado casos de zorros que entraban en las aldeas de noche, tan delgados que parecían sombras, apenas visibles bajo la luna. Los lobos, por su parte, eran los fantasmas del invierno. En épocas de abundancia, se mantenían alejados, pero el hambre los acercaba. Se deslizaban entre la nieve sin dejar rastro. Atacaban en grupo, rápidos, mortales. No solo mataban para comer, a veces mataban por instinto, por miedo, por desesperación. Se convirtieron en símbolos de horror en la imaginación popular. Las madres advertían a sus hijos: no salgas de noche, los lobos te llevarán. Y no siempre era una metáfora. Los ciervos, majestuosos y silenciosos, eran víctimas fáciles. En su búsqueda de comida, bajaban a los valles. Eran cazados no por deporte, sino por hambre. Sus huesos eran hervidos hasta sacar la última gota de grasa. Su piel era usada como abrigo, sus pezuñas como talismán. Eran tratados con reverencia, pero también con crudeza. Las aves migratorias ofrecían señales de esperanza. Cada vez que un campesino veía una bandada cruzar el cielo, sabía que aún quedaba algo de vida en el mundo. Se escribía en los diarios de viaje: he visto a las grullas volar hacia el sur y he sentido calor en el pecho. Eran presagios de que la naturaleza aún se movía, de que el frío no era eterno. Los roedores, tan odiados en otras épocas, eran en invierno una fuente involuntaria de esperanza. Donde había ratas, había grano. Donde había grano, había posibilidad. Incluso los gatos, tradicionalmente cazadores de ratones, eran vistos con nuevos ojos. Se les cuidaba, se les alimentaba, porque su presencia podía significar la diferencia entre perder una cosecha almacenada o conservarla. La relación entre hombre y animal se transformaba en esos meses oscuros. No era de dominio, sino de supervivencia mutua. Había un respeto silencioso, una comprensión no dicha. Cuando un campesino cubría a su burro con una manta tejida a mano, no lo hacía solo por utilidad, lo hacía porque entendía, en lo profundo, que estaban juntos en esa lucha. En algunos pueblos, se celebraban pequeños rituales al inicio del invierno, pidiendo protección para los animales. Se ofrecían panes con forma de buey, se encendían velas en los establos, se pronunciaban oraciones en latín mezcladas con dialectos locales. Era un intento de establecer un puente entre lo espiritual y lo tangible, entre el deseo y la realidad, porque incluso los más duros sabían que no podían enfrentarse al invierno solos, y a pesar de todo,
Había casos de resistencia asombrosa. Se contaban historias de caballos que cruzaban montañas cubiertas de nieve, de perros que encontraban el camino de regreso tras una tormenta, de gallinas que seguían poniendo huevos en medio del hielo. Eran relatos que inspiraban, que daban fuerza, se susurraban en las noches largas como recordatorios de que la vida, aunque frágil, podía resistir. Así transcurría la estación más cruel del año. Día tras día, los animales se enfrentaban al frío, al hambre, a la enfermedad y a veces al abandono, pero también eran testigos de la compasión, de la resistencia, del vínculo silencioso que une a todas las criaturas vivas, porque en el invierno medieval, la supervivencia no era individual, era compartida, instinto contra adversidad, vida contra muerte, y en medio de ese equilibrio precario, ellos también luchaban. Cuando el hielo comenzaba a ceder, y el sol insinuaba su retorno detrás de un cielo espeso y gris, algo en el paisaje medieval también cambiaba. No era solo el clima, era el alma misma del mundo, que salía lentamente de una hibernación colectiva. En los campos, los primeros brotes de hierba eran observados con devoción. Las aldeas, que habían permanecido en silencio durante meses, se llenaban de sonidos nuevamente. El murmullo del agua descongelada, el chirrido de las ruedas de carro y los primeros palidos de corderos recién nacidos. Los animales, como los humanos, sentían la llegada de la esperanza, y en ese renacer estacional se revelaba un legado silencioso, una enseñanza profunda que había sido construida a lo largo de incontables inviernos medievales. Los animales no solo habían resistido, habían enseñado, habían reflejado en su comportamiento, en su sufrimiento, en su instinto de supervivencia, una parte esencial de la condición humana. Cada vaca que sobrevivía al invierno era un testimonio de planificación y cuidado. Cada perro que seguía protegiendo a su amo en medio de la nieve mostraba una lealtad que las palabras no podían explicar. Cada caballo que se mantenía en pie a pesar del frío era símbolo de perseverancia, y los humanos, aunque no siempre conscientes, absorbían esas lecciones. En muchas regiones de Europa, los hábitos agrícolas evolucionaron a partir de la observación del comportamiento animal. Se descubrió que los animales con acceso a corrales orientados al este resistían mejor el invierno. Se comprendió que la rotación de pasturas debía planificarse, teniendo en cuenta las necesidades de recuperación después de los meses de escasez. Se valoró más que nunca el almacenamiento de heno, no solo como una precaución, sino como una obligación moral hacia los seres que compartían el esfuerzo diario de subsistir. Así nacieron los primeros calendarios campesinos, marcados no solo por fechas religiosas, sino por señales naturales. El primer canto del gallo antes del amanecer, el regreso de ciertas aves al cielo, el momento en que la leche volvía a fluir con más abundancia. Todos estos indicios construían un sistema de sabiduría empírica que los hombres y mujeres del medievo respetaban con fervor, y todo esto surgía de la observación constante de los animales. En los monasterios, donde el conocimiento se copiaba a mano, los animales también dejaron su huella. Se escribieron códices sobre la alimentación de las bestias, sobre los peligros de las heladas, sobre la importancia de las mantas de lana y del heno seco. No eran tratados científicos como los conocemos hoy, sino reflexiones profundas, cargadas de espiritualidad. Para muchos monjes,
Los animales eran una manifestación de la creación divina, y su sufrimiento, un espejo del propio dolor humano. Se oraba por ellos, se bendecían sus nacimientos, y en muchos casos, se lamentaban sus muertes con más devoción que las de algunos hombres. La relación emocional entre humanos y animales se fortalecía en esos inviernos de necesidad. No eran solo recursos, eran compañeros. Se les ponían nombres, se hablaba con ellos, se lloraba cuando morían. Algunas familias campesinas llevaban generaciones criando el mismo linaje de vacas o burros. Se conocía el temperamento de cada uno, se confiaba en ellos, y ellos, a su maneras, respondían. Un perro que alertaba del peligro, una cabra que se mantenía cerca del hogar, un caballo que encontraba el camino incluso bajo la ventisca. Pero más allá de la aldea, en los relatos populares, los animales cobraban un rol casi mítico. El invierno no solo era una estación, era un cuento de advertencia, y los animales eran sus protagonistas. Se decía que los gatos negros protegían del frío a las casas, donde eran bien alimentados, que los lobos podían distinguir a los justos de los pecadores, que las aves que no emigraban se convertían en mensajeras entre el mundo natural y lo divino. Estas creencias, aunque nacidas de la imaginación, revelaban una verdad. Emocionales, eran parte del alma del invierno medieval. Con el paso del tiempo, muchas de estas costumbres se convirtieron en tradición. En algunas regiones se realizaban festivales en honor a los animales. Al llegar la primavera, se adornaban a los bueyes con coronas de flores, se ofrecía pan a los pájaros, se recitaban versos antiguos que agradecían a los animales por haber resistido otro año más. No era simple folclore, era un reconocimiento silencioso de la deuda que los humanos sentían hacia quienes les habían ayudado a sobrevivir. Incluso en la iconografía religiosa de la época, los animales comenzaron a aparecer con más frecuencia, no solo como símbolos del mal o de tentación, como había sido común en siglos anteriores, sino como figuras de virtud. Se esculpían relieves de animales, salvando a santos del frío. Se pintaban frescos donde un burro y un buey daban calor al niño Jesús. Estos gestos visuales eran más que ornamentación, eran parte de una narrativa colectiva que empezaba a ver a los animales no solo como inferiores, sino como parte integral del milagro de la vida. En los castillos y casas nobles también se notó un cambio. Los caballos de guerra comenzaron a recibir cuidados más meticulosos. Se valoró su entrenamiento. Sí, pero también su salud. Los perros de caza eran tratados con más atención. En algunos casos, dormían dentro del castillo. Los halcones eran guardados como tesoros vivientes. Este trato especial, aunque marcado por la utilidad, también reflejaba un reconocimiento tácito del valor individual de cada animal. En las crónicas de viajes escritas por mercaderes y peregrinos, se relataban encuentros con comunidades donde los animales eran cuidados con esmero. En las colinas de Borgoña, escribe un viajero, los campesinos rezan por sus cabras antes de la nevada. He visto a un anciano compartir su última hogaza de pan con un perro cojo. Dicen que el animal le salvó una vez del lobo, y ahora le paga con ternura. Así generación tras generación, el invierno medieval se convirtió no solo en una prueba de resistencia, sino en una escuela de humildad, de empatía, de interdependencia. Los hombres aprendieron que no podían enfrentar solos la dureza del mundo, que necesitaban a los animales, tanto como ellos los necesitaban a ellos, que la vida se sostenía
Aún llevamos dentro esas memorias ancestrales. Aún hay algo en nosotros que responde cuando un perro tiembla, cuando un caballo relincha bajo la lluvia, cuando un gato se acurruca en busca de calor. Es una memoria emocional, heredada, que nos recuerda que alguna vez estuvimos juntos en la oscuridad. Los animales del invierno medieval no dejaron grandes discursos, ni monumentos, ni tratados, pero dejaron algo más profundo, una lección silenciosa sobre la resistencia, el valor y la necesidad de cuidar incluso a los más pequeños, en cada gesto de compasión hacia ellos, en cada esfuerzo por entender su sufrimiento. La humanidad también encontró una parte olvidada de sí, y es que en la lucha por la supervivencia no hubo especies superiores, solo hubo seres vivos enfrentando lo inevitable, el frío, el hambre, la muerte, y juntos, aún sin palabras, resistieron, porque ni ellos estaban a salvo, pero tampoco estaban solos. Si te conmovió esta historia de lucha y resistencia, no olvides suscribirte al canal para más relatos donde la historia cobra vida. Comparte este video con quien aún cree que los animales solo fueron espectadores del pasado y no sobrevivientes. ¿Qué crees que hubiéramos aprendido como humanidad si hubiéramos escuchado más a los animales durante esos inviernos medievales?